Si eres un estudiante con discapacidad y estás por cumplir 18, ¡felicidades! Cuando tienes 18 años ya eres un adulto legal. Todo el mundo tiene cosas que resolver al convertirse en adulto, y eso puede ser abrumador. Por ejemplo, al cumplir 18 debes empezar a declarar tus propios impuestos. Pero no todo es malo. A los 18 años también obtienes el derecho a votar. Es posible que no seas elegible para las ayudas que tenías cuando eras niño. Por lo tanto, tendrás que abogar por lo que quieres y necesitas. Para decidir qué quieres y necesitas, también es importante que entiendas cuáles son tus derechos y responsabilidades. Un plan de transición puede ayudar, ya que establece los próximos pasos a seguir después de la secundaria, como dónde vivirás o si seguirás estudiando. Si eres un estudiante con discapacidad que recibe educación especial, las escuelas están obligadas a trabajar contigo en un plan de transición. Generalmente, apenas empiezas la escuela secundaria. A las agencias que ofrecen asesoramiento y recomendaciones, se las debe invitar a las reuniones escolares sobre tu plan de transición. Por ejemplo, la Oficina de Rehabilitación Vocacional de tu localidad o la Oficina RD para abreviar. ¡Genial! Ahora tienes un plan de transición. Pero, ¿qué pasa cuando te conviertes en un adulto? La oficina de RD puede brindar asistencia financiera y otros tipos de ayudas si quieres seguir estudiando. Pueden asesorarte sobre los tipos de adaptaciones y servicios que podrías necesitar en la universidad, en la formación profesional o incluso en un trabajo, y ayudarte a conseguirlos. Otro lugar que puede ayudar es el Centro de Vida Independiente de tu localidad. Ofrecen ayuda a sus pares y capacitación en habilidades. Su objetivo es ayudarte a vivir dentro de la comunidad y no en lugares como los hogares grupales. Justo antes de cumplir 18 años, es posible que tus padres piensen que necesitan solicitar una tutela, que significa que ellos tomarían todas tus decisiones. Pero esta no es la única opción y tal vez no sea la que más te conviene. Si quieres tomar tus propias decisiones, otra opción es la siguiente: toma de decisiones con ayuda. Esto significa que cuando te conviertas en adulto, una persona o un grupo de personas te ayuda durante el proceso de tomar decisiones. No obstante, tú tienes la última palabra. Es mucha información, así que recapitulemos. Las cosas cambian cuando cumples 18 años. Tienes que empezar a pensar en tu futuro antes de que esos cambios ocurran. En la secundaria deberás trabajar con tu escuela para preparar un plan de transición. En ese momento también podrían surgir conversaciones sobre la tutela, pero es posible que no sea la mejor opción para ti. Y hay otras opciones como la toma de decisiones con ayuda, que te permite tener más control. Asegúrate de hablar de todas tus opciones. Como adulto, también tienes derecho a los servicios. Algunos lugares muy buenos para empezar a buscar ayuda son la Oficina de Rehabilitación Vocacional y el Centro de Vida Independiente de tu localidad. Hay mucho por aprender cuando tomas las riendas de tu vida. Es muy importante para un adulto abogar por sí mismo. Tienes derecho a elegir tu propio camino y a obtener la ayuda que necesitas a lo largo del viaje. Para obtener más información, comuníquese con Disability Rights Texas al 1-800-252-9108 o drtx.org.